Entonces tenemos a Juan Sicilino en línea, es director del equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Te saludamos, Juan, y te damos la bienvenida al streaming del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, te convocamos fundamentalmente, mira, justo estábamos hablando del presidente y ayer hubo un discurso del presidente referido al tema Malvinas que nos encantaría que si nos podés brindar alguna reflexión que te haya despertado ese discurso. Bueno, sí, en principio, por ahí para quienes no conocen las implicancias de lo planteado ayer por el presidente, me gustaría arrancar contándoles un poco de qué se trata la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Nosotros con el Reino Unido, la Argentina con el Reino Unido tiene una disputa de soberanía por las islas del Atlántico Sur, ¿sí? Por las Islas Malvinas, por las Georgias, por las Sandwiches del Sur y por los espacios marítimos correspondientes a esos territorios insulares. Entonces, esto es un reclamo que la Argentina hace desde la usurpación de 1833 de los británicos. De hecho, muy poco tiempo después de la usurpación, la Argentina envió notas de protesta y comenzó una política exterior, digamos, basada en este reclamo, lo que es conocido como la cuestión Malvinas. En 1965, en el marco de los procesos de descolonización, se discutió en Naciones Unidas el caso Malvinas y la resolución 2065 es una resolución de 1965 basada en el alegato de José María Ruda, el representante de Relaciones Exteriores del gobierno de Ilia. La resolución básicamente plantea que hay que el Reino Unido y la Argentina deben reunirse para iniciar negociaciones bilaterales que les permitan resolver el diferendo de soberanía, porque Malvinas es un caso de colonialismo. Entonces, hace 60 años, en el plano del derecho internacional del Organismo de Naciones Unidas, se reconoció la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo y se instó a las dos partes que tienen esta disputa de soberanía a resolverlo de manera pacífica en la mesa de negociaciones. La realidad es que hace 60 años que Gran Bretaña desoye ese llamado de las Naciones Unidas y no acata la resolución y básicamente solamente acepta sentarse con la Argentina para negociar aquellas cosas que necesitan del Estado argentino o de los políticos argentinos para poder abaratar los costos de la ocupación colonial que tienen en las Islas Malvinas, donde se encuentra el complejo militar más grande de América Latina. Ayer, cuando el presidente habla de Malvinas y hace referencia a que dice algo así casi textual de anhelamos que los isleños voten por ser argentinos, quizás suena, digamos, para quien no conoce las implicancias en el plano de la diplomacia, esta formulación puede sonar como bien intencionada, ¿no? Nos encantaría que la Argentina fuera una potencia, que tuviera un desarrollo nacional, que tuviera una serie de cuestiones que hiciera que sus habitantes estuvieran deseosos de pertenecer al Estado Nacional argentino. Sin embargo, esto en el caso de Malvinas es una trampa y es justamente la posición británica la que está planteando el presidente. Porque al ser Malvinas un caso de colonialismo en pleno siglo XXI, le corresponde aplicar el principio de integridad territorial, que corresponde a aquellos países que han tenido una parte de su territorio cercenado por otro país, como es el caso de Malvinas, y que por lo tanto le corresponde la devolución de ese territorio usurpado para garantizar el principio de integridad territorial. Sin embargo, los británicos, como no pueden decir necesitamos tener un enclave colonial en el Atlántico Sur para tener allí nuestra base militar que nos permita el control del paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, formar un dispositivo junto con otros territorios insulares en el Atlántico más al norte, en el Atlántico, y con la Diego García en el Índico, ni tampoco pueden decir estamos en Malvinas porque queremos apropiarnos del sector antártico argentino y chileno. De hecho, ellos ya en sus mapas le dicen la tierra de la reina Isabel. Como todo eso no lo pueden decir abiertamente, buscan encubrir la usurpación colonial de Malvinas bajo el pretexto del principio de autodeterminación de los pueblos, que en verdad corresponde a aquellos pueblos que se han visto sojuzgados por otras naciones y que por lo tanto les corresponde el derecho a la autodeterminación. En este caso no aplica
el principio de autodeterminación de los pueblos, porque la población de Malvinas es una población trasplantada por los británicos cuando desplazaron las autoridades argentinas y a la población argentina. Entonces es como si yo, digamos, con mis amigos invadiera la casa de alguno de ustedes y una vez dentro de la casa, tomada por la fuerza, dijera, bueno, ahora nosotros que somos los ocupantes vamos a votar si queremos si queremos que la casa siga siendo nuestra o devolvérsela a alguno de ustedes que era su legítimo dueño. Por supuesto que siempre va a salir la posición británica favorecida. Entonces el presidente por ahí, digamos, con su intervención está echando por tierra mínimo 60 años de política exterior, porque está justamente reconociéndole a la población isleña un derecho que ni siquiera la ONU le reconoce, porque cuando la ONU formula la resolución 2065 dice que es entre la Argentina y el Reino Unido, no entre la Argentina, el Reino Unido y los habitantes de las islas. Lo que dice la resolución 2065 es que la resolución de este problema sí debe atender a los intereses de los habitantes de las islas, lo cual la Argentina nunca ha desconocido, que nosotros vamos a respetar los intereses de los habitantes de las islas, que no es lo mismo que respetar sus deseos, porque en este caso se trata de un territorio usurpado colonialmente por una potencia extranjera y lo que corresponde es su resolución. Por lo tanto, las declaraciones del presidente chocan con la histórica posición de la Argentina y obviamente pueden ser empleadas en el terreno diplomático para, digamos, seguir avanzando en desmedro del interés nacional. Que de hecho ya pasó, ¿no? Con un par de gobiernos democráticos que fueron bastante concesivos con la corona británica en este sentido, ¿no? Sí, bueno, porque justamente la estrategia que puede darse la Argentina para poder avanzar en su reclamo de soberanía tiene que ver con fundamentalmente hacer que los británicos necesiten negociar con la Argentina. Si nosotros le brindamos a los británicos todo aquello que ellos necesitan para abaratar los costos de ocupación, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la usurpación de las islas. Los británicos centralmente necesitan conectividad con el continente y exploración y explotación, digamos, de los recursos naturales para poder aprovecharse de los mismos, porque ellos no quieren poner un peso en la base militar de Malvinas, lo hacen a regañadientes y lo hacen en función de que hoy pueden repartir las licencias de pesca. Entonces, en la década del 90, cuando el por entonces canciller Domingo Cavallo, con Menem presidente en el 89 y principio del 90, se firmaron los acuerdos de Madrid 1 y 2, con los cuales la Argentina no solamente aceptó congelar la discusión de soberanía, sino que aceptó colaborar con los británicos en el subcomité científico, en el comité de pesca, para que embarcaciones argentinas y especialistas argentinos colaboren con los británicos, para que ellos tengan un mejor conocimiento del stock piscícola que hay en nuestros espacios marítimos, para poder aprovecharlo para la explotación ilegal que hacen en la cuenca Malvinas. Del mismo modo pasó con el acuerdo Forador y Duncan, durante el gobierno de Macri, que nuevamente les habilitamos la conectividad aérea sin que necesiten del Estado argentino, les habilitamos, digamos, la logística con el continente, cuando nosotros en realidad necesitamos de la alianza regional latinoamericana para que las embarcaciones que operan en Malvinas no sean reparadas en puertos ni brasileños, ni uruguayos, ni chilenos, ni tampoco la conectividad aérea sea desde San Pablo y no, digamos, controlada por la Argentina, como había sido en los 70, cuando las líneas aéreas del Estado brindaban la conectividad con las islas. Y ese apoyo de toda la América hispánica, por lo menos, se contó durante un montón de años Sí, para en el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas. sí, totalmente. Fue muy fuerte el apoyo, no solamente cuando se recuperaron las Malvinas en el 82, cuando Gran Bretaña nos impone la guerra buscando reconquistar su enclave colonial, no solamente ahí se expresó una solidaridad latinoamericana que la dictadura decidió no aprovechar porque no quería el enfrentamiento contra Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN, y también en el siglo XXI también fue fuerte la integración regional que hizo posible que avanzar en estos aspectos. Sin embargo, hoy nos encontramos en un retroceso muy grande porque, bueno, se ha perdido mucha de esa unidad al punto tal de que, no sé, hace unos años una embarcación de Malvinas, que operaba en Malvinas, fue echada de una expo naval de Chile, por ejemplo, y luego reparada en un puerto brasileño. Para dar un ejemplo de cómo se ha retrocedido en ese sentido, el propio presidente chileno Boric, que fue ahora el primer presidente sudamericano en hacer un discurso desde el Polo Sur, de haber llegado al Polo Sur, no mencionó
la importancia de la alianza con la Argentina por la Antártida Suramericana, como se había logrado construir en la década del 40, y prefiere aliarse a Gran Bretaña, sobre todo por los retrocesos que hemos, independientemente de las intenciones de los distintos gobiernos chilenos o de la geopolítica chilena. Acá hay una cuestión que es que Argentina, con la volatilidad y la inestabilidad política en su política exterior, hoy lleva a que los chilenos prefieran acordar con los británicos para discutir la Antártida que con la Argentina, cuando los británicos también pretenden apoderarse y consideran propia gran parte del sector antártico chileno. Entonces, recuperar esa integración regional es fundamental. Todas estas facilidades que nosotros estamos aceptando y que al Reino Unido le permita abaratar sus costos, se vuelven a restablecer con el pacto del Lamy-Mondino del año pasado, donde básicamente se restablece el Forador y Duncan del gobierno de Macri. Entonces tenemos que dar una estrategia inversa que tiene que ver con elevar los costos de ocupación, apostar a la integración regional latinoamericana, porque Malvinas es una causa nacional, popular, antiimperialista y también una causa latinoamericana y de los pueblos del sur del mundo, porque esa amenaza no solamente es para la Argentina, sino para toda la región, de la base militar me refiero, y además contar con unas políticas de soberanía que nos permitan estar en condiciones de no solamente de imponerle ciertas concesiones al Reino Unido en la mesa de negociaciones, sino también nosotros contar con los instrumentos para ejercer la soberanía efectiva, por ejemplo en los espacios marítimos del Atlántico Sur, que hoy no son usurpados por el Reino Unido, pero que la Argentina no cuenta con los instrumentos para poder patrullarlos o incluso explotar los recursos ictícolas para el desarrollo nacional y para el bienestar social. Juan, esto que estás diciendo de la importancia geoestratégica de Malvinas es fundamental. Ustedes lo trabajan, digo, porque no es algo que escuchemos a diario. Ustedes lo trabajan desde el centro de estudios donde están para que la gente sepa de esta importancia. Mirá, bueno, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance como investigadores y docentes. Nosotros somos un equipo que hoy está conformado por 14 graduados de la Universidad Nacional de La Plata. Y la verdad es que Malvinas tiene muchas puertas de entrada. La Malvinas en clave geopolítica es una muy importante, pero también es importante que en las escuelas y en los institutos de formación docente se conozca el mapa de la Argentina bicontinental. Entonces realizamos una campaña de difusión trabajando con estudiantes y también con recursos didácticos para docentes. Realizamos seminarios de grado y de posgrado. Tenemos una red federal de investigadores con más de 60 investigadores en todo el país. Tenemos una revista científica interdisciplinaria que se llama Malvinas en Cuestión, coeditada por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Realizamos distintas iniciativas que tienen que ver, digamos, siempre en el ámbito de la investigación, la docencia y la divulgación, que tienen que ver justamente con malvinizar, porque si bien obviamente nos movemos en esos andariveles, la verdad es que somos malvineros y creemos que empuñando Malvinas se puede cambiar la Argentina, porque justamente Malvinas tiene un filo transformador que nos plantea una serie de desafíos en términos de soberanía, desde una perspectiva integral, que son fundamentales para salir de la situación en la que estamos y también para proyectar otra Argentina con soberanía integral. En lo que venías comentándonos, me pareció inferir, pero es algo que yo pienso particularmente. ¿No fue la guerra de Malvinas del 82 una estrategia británica para consolidar su usurpación de Malvinas? Mira, podría serlo, comprendo lo que decís, es la idea, la hipótesis de la guerra fabricada, ¿no? Es decir, hay un libro de Mariano Bartolomé muy interesante al respecto que se llama Malvinas, otra visión sobre el conflicto en perspectiva suramericana. Bueno, por ahí me estoy confundiendo el nombre, pero es de Mariano Bartolomé, donde básicamente plantea esto que vos decís, es decir, hay una cuestión fundamental que es que con Galtieri hay una consolidación del alineamiento estratégico de la dictadura argentina con Estados Unidos, que hasta ese momento venía con varias tensiones, y justamente el propio Galtieri, un año después de la guerra, le dice a Clarín, se autodefine como: yo era el niño mimado de los Estados Unidos y me vi envuelto en una guerra contra la OTAN. Entonces, ¿por qué esa dictadura que no pretendía llevar a fondo el enfrentamiento? De hecho, su conducción política y militar del conflicto así lo demuestra, pero que efectivamente realizó la acción de recuperación, que fue además plebiscitada por el pueblo argentino, que distinguía la justeza de la recuperación de Malvinas de la dictadura militar, como puede verse
en las movilizaciones, por ejemplo, del 10 de abril y en la forma en la que abucheaban a Galtieri cuando se autoproclamaba presidente de los argentinos. Por ahí es más conocido el recorte que dice que si quieren venir que vengan les presentaremos batalla. Pero en esa movilización Galtieri tuvo que frenar varias veces su alocución porque el pueblo lo silbaba y lo abucheaba y los carteles le decían Malvinas sí, proceso no, las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores. Es decir, había una distinción que iba por parte del pueblo argentino que iba mucho más allá de las intenciones de la dictadura. Para hacerte la corta, digamos, en relación con lo que decís, puede ser que después del retroceso que Estados Unidos sufre en la década del 70 frente al avance soviético en Asia, en África y también la disputa por el Atlántico Sur, y la Armada Soviética empieza a cobrar mayor relieve, y con el ascenso, digamos, de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Gran Bretaña, puede ser que en ese contexto, lo que sí es evidente es que sus intelectuales plantearon la revalorización estratégica del Atlántico Sur. La importancia geopolítica de Malvinas está clara para los británicos, al menos desde el siglo XVII. Claro. Pero en la década del 70, hacia fines de la década del 70, cuando salen de esta posición más defensiva y se plantea esto de digamos, una cierta, lo que fue la iniciativa de defensa estratégica estadounidense, ¿no? Digamos, esta ofensiva después de la derrota de Vietnam y demás, puede ser que en el contexto en donde necesitan fundamentar una base militar en el Atlántico Sur, le hayan hecho creer a la dictadura de aquel momento que esto se iba a resolver en la mesa de negociaciones y que Estados Unidos iba a ser el árbitro entre el Reino Unido y la Argentina, que la Argentina, como venía colaborando con la represión en Centroamérica, de hecho es un hecho que la dictadura realizó el operativo del 2 de abril considerando como supuesto que no iba a haber guerra, que esto se iba a resolver en la mesa de negociaciones y que Estados Unidos iba a ser un árbitro que iba a, de alguna manera, respetar la posición argentina por la colaboración que estaba teniendo en Centroamérica y porque el dictador Galtieri, a diferencia de Videla y Viola, planteaba un alineamiento estrecho con los Estados Unidos. En ese contexto, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, no puede fundamentar el contar con una base militar en el Atlántico Sur, puede ser que haya motivado esta situación, este conflicto bélico para, digamos, instalar la base militar que finalmente instalaron y tienen hasta el día de hoy, cada vez más militarizada. No sé si tenés un minuto más porque sé que tenías que salir corriendo. Son las 5. Te quería preguntar sobre un hecho histórico bastante poco conocido, pero con cierta difusión, que fue el personaje malvinero del Gaucho Rivero. ¿Qué nos podés contar del Gaucho Rivero? Para un montón de gente que nunca jamás quizás escuchó hablar de él, ¿no? Bueno, la Argentina, para empezar, es importante tener en cuenta que las Malvinas, desde la formación de nuestra nación, forma parte importante, no solamente porque formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? No solamente porque además fue administrada por Buenos Aires, las Islas Malvinas, en tiempos en que los españoles habían instalado ahí un presidio, sino que ya para que tengamos en cuenta la noción, ya 5 días después de la revolución del 25 de mayo de 1810, la primera Junta de Gobierno destina presupuesto para las Malvinas. El general San Martín, las Malvinas son abandonadas por los españoles que se reagrupan en Montevideo, y el general San Martín pide que aquellos presos que estaban en Malvinas y criollos que habían quedado en Malvinas se incorporaran a las filas del ejército de los Andes, porque muchos de los que estaban presos ahí eran caciques originarios, ¿sí? Y ya ya a lo largo de toda la década del 20, la incipiente Argentina lleva adelante toda una política hacia Malvinas, de inversión, de desarrollo y de conformación, digamos, de pulimiento de la unidad administrativa Malvinas, que se termina de consolidar con la creación de la Comandancia Político y Militar en 1829 en manos de Bernet. En ese contexto, cuando los británicos usurpan Malvinas en 1833, en ese momento, básicamente, en Malvinas era importante la caza del ganado cimarrón, para lo cual los británicos necesitaban los conocimientos de los ríos, digamos, las técnicas rioplatenses de domesticación del ganado cimarrón, y por eso mantuvieron, si bien desplazaron las autoridades argentinas y a gran parte de la población que habitaba las islas,
mantuvieron algunos peones, ¿sí?, que conocían digamos, la domesticación del ganado cimarrón. Esos son los que se rebelan con el gaucho Rivero. Cuando poco después de la usurpación, producto de que se profundiza, digamos, la explotación de los peones, porque no solamente, digamos, se les pagaba con vales, sino que después también en la propia proveeduría no se les aceptaba. O sea, en la rebelión del gaucho Rivero se combinó una cuestión más de tipo reivindicativa, que tuvo que ver con los maltratos y la superexplotación que pasaron a tener las autoridades británicas sobre la peonada, en este sentido, y por el otro lado la cuestión nacional, porque en concreto lograron derrotar digamos, asesinaron a la autoridad que había puesto el Reino Unido, lograron tomar el poder, por decirlo así, de las islas, lo cual duró hasta 1834, cuando fueron apresados. Y un dato interesante sobre la rebelión que encabezó el gaucho Rivero, digamos, con estos peones que lograron, por así decir, recuperar temporariamente la soberanía en Malvinas. A de huella. Es que exactamente, que cuando fueron detenidos y llevados a juicio, no solamente se salvaron, digamos, de la pena capital, sino que el juez que en Londres lo juzgó planteó que no tenía jurisdicción sobre las Islas Malvinas. O sea, un primer reconocimiento hasta en el sistema jurídico británico de que en ese momento claramente, porque la usurpación violenta no otorga derechos de soberanía, ni en ese momento ni ahora. Entonces, es interesante que hasta el propio juez encargado de juzgarlo se declaró incompetente porque no tenía jurisdicción, porque esto había ocurrido en un territorio por fuera digamos, de los territorios del Reino Unido. Mil gracias, Juan. No queremos abusar de tu tiempo. Fuiste muy, muy didáctico y para mí, bueno, convertiste muchos datos que yo desconocía por completo, así que también te lo agradezco. Muy bueno aprender cosas nuevas, Juan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten decir una cosita más, sí, claro. Les agradezco mucho por el espacio, la invitación. Disculpen si hablé muy rápido, estamos cortos de tiempo, pero a quienes quieran, los y las invitamos a conocer nuestro trabajo. Pueden buscarnos en Instagram como edigma.lp y ahí pueden, sumarse si quieren a nuestras iniciativas. Y hoy 3 de abril, bueno, ayer fue 2, la verdad que no quiero despedirme sin decir que es importante que en estos días el centro esté puesto, más allá de las discusiones que podamos tener entre nosotros, que el centro esté puesto en el homenaje a quienes combatieron en 1982 en defensa de la soberanía nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Conversamos con Juan Sicilino, sociólogo, director de Edigma,